Los microrrelatos tienden a desaparecer si se los mira de frente. Son demasiado tímidos y traslúcidos. Para escribirlos basta tomar un poquito de caos y transformarlo en un mini universo. Como las pirañas, son pequeños y feroces. Aconsejo descartarlos si no muerden. A Ana María Xua si está de acuerdo con esta definición del microrrelato, pero creo que será mejor no hacerlo, entre otras cosas porque ella es la autora de la definición. Ana María Xua, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí charlando con ustedes. Aunque seguro que se puede decir alguna cosilla más para redondear esta definición. Bueno, podría acudir a otras definiciones que he hecho por ahí y agregar que para mí los microrrelatos son de algún modo como medusas del sentido, transparentes y traslúcidos, imposibles de percibir en su totalidad si se los mira directamente de frente. Fantasmas de la narrativa. Porque dejan mucho más, a veces mucho más fuera que dentro. Pero bueno, eso lo iremos hablando. Vamos a presentar, por supuesto, a Ana María Xua, para quien no la conozca. Nacida en Buenos Aires en 1951, ha publicado novelas, libros de cuentos, 4 libros de microcuentos, que son La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas, y ahora Los Cazadores de Letras. Es un volumen que publica Páginas de Espuma y que reúne en un solo volumen su minificción, es decir, estos 4 libros que hemos mencionado y un grupo de relatos inéditos bajo el título de Fenómenos de Circo. La han definido como la reina del microcuento o la mayor creadora de microrrelatos en lengua castellana. El reino del ojo crítico es más bien pequeño, sería una especie de Liechtenstein o de San Marino, por decirlo así, pero si tuviéramos un rey del relato sería Juan Jacinto Muñoz, que hoy también nos acompaña. Juan Jacinto, buenas tardes. Buenas tardes. Y no te pongas rojo, anda. No me pongo rojo como el micrófono. Tienes que asumirlo. Tengo que asumir. En todo caso, príncipe, vamos a dejarlo ahí, porque tú sabes que yo soy muy modesto y yo de príncipe no paso. Y Ana María, en su caso, el título de reina del microrrelato, ¿le gusta, no le gusta? Sí, me encanta, lo asumo absolutamente, me pongo ahora mismo la corona. Con toda la pompa que requiere, ¿verdad? Con toda la pompa. Hay veces, hablábamos de la definición de un microrrelato, hay veces que algo se puede definir mejor por lo que no es. Y el microrrelato no es un poema, no es un aforismo, tampoco es un chiste. Pero no me negará que muchas veces se confunden, que las fronteras son difusas, que se comunican, que se alimentan, que el sentido poético, por ejemplo, está muy presente en muchos microrrelatos. Así es, el microrrelato es un género desgenerado, como dicen algunos críticos, y tiene mucho sentido esa definición, porque es un territorio pequeño rodeado por todos estos otros territorios que acabas de mencionar, el cuento, el chiste, el aforismo, el pensamiento moral. Y es un juego al que le gusta andar entreteniéndose en las fronteras. Y entonces hay un momento en que la cuestión se vuelve un poco difusa y hay ciertos textos que son verdaderamente difíciles de encasillar. Por eso muchas veces no se lo llama microcuentos, sino microficción, ¿no? Hay quien dice, también esas son cuestiones de los críticos, ¿no? Pero hay críticos que dicen que dentro de lo que es microficción, algunos textos son microcuentos. Es que sí, no nos quedamos solo en esas definiciones, hemos leído también historias brevísimas, cuentos brevísimos, minificciones al que hace ya referencia, microcuentos. Es difícil no solo encasillar, delimitar, sino además definir. Claro, fíjate, bueno, es que lo lindo es que los textos que son verdaderamente de buena calidad escapan de las definiciones y claro, roen las paredes de los casilleros y se escapan por ahí. Pero fíjate, Jordi, lo difícil que debe ser definir el microrrelato, que una absoluta maestra del microrrelato como es Ana María Xua, prácticamente sin rival en nuestra lengua, y lo digo así de categórico. Fíjate que todo lo que ha dicho del microrrelato es evanescente, o sea, ha hablado de fantasmas, de medusas, de transparencias y cada vez que intentamos darle una vuelta se nos escapa, ¿verdad, Ana María? Sí, es absolutamente así. Es que además a los escritores, y yo creo que en términos generales a los lectores, a los buenos lectores, no nos importa mucho, no nos importa demasiado la cuestión de las definiciones, ¿no? Lo que queremos es que los textos sean bellos, que nos produzcan
una emoción estética, que nos conmuevan, que nos toquen el corazón o alguna otra parte importante de nuestra anatomía. Claro, lo demás queda para los académicos y lo congresistas. demás, claro, es un problema de los críticos. En los próximos minutos vamos a hablar mucho de microcuentos, pero seguro que nos va a saber a poco teniendo con nosotros a Ana María Xúa. Pero ustedes, nuestros oyentes, tienen la oportunidad de seguir escuchándoles si lo desean, porque el Ojo Crítico les ofrece desde ya 25 invitaciones dobles para asistir al encuentro que va a ofrecer Ana María Xúa el próximo martes en Madrid. Ana María estará a las 8 de la tarde en la librería Tres Rosas Amarillas para presentar Los Cazadores de Letras. Las invitaciones serán para los primeros 25 de ustedes que nos envíen un correo electrónico con su nombre y DNI a la dirección ojocrítico.rne@rtve.es. Repetimos, ojocrítico.rne@rtve.es con el asunto Ana María Xúa. Les responderemos indicándoles dónde y cuándo pueden recoger sus invitaciones y si no han tenido tiempo de anotarlo, no se preocupen. A lo largo del programa seguiremos repitiéndolo. Y acerca de, Ana María, de esta calidad evanescente del microcuento, hay una frase que tú has pronunciado en alguna entrevista en la que dices, para atrapar su significado, propones una lectura atenta y distraída al mismo tiempo. Qué contradicción, ¿no? Sí, es un poco... bueno, como argentina no puedo menos que tener influencia del psicoanálisis, ¿no? O sea, es que los argentinos tenemos ese vicio, ese caro vicio que es peor que la cocaína, bueno, por lo menos más caro. Eso es un poco esa escucha que debe tener el psicoanalista de su paciente, ¿no? Siempre me ha hecho pensar en la forma en que deberían leerse los microrelatos. Se dice que el psicoanalista debe escuchar al paciente, pero con un tipo de atención distraída, que preste atención no solamente a las palabras y a lo que está diciendo, sino también a ese otro subtexto que corre por detrás y entre las palabras. Y bueno, y ese es el tipo de atención bastante compleja que el microrrelato exige al lector. Y es que cansa, ¿no? Es porque el microrrelato es exigente, pide mucha concentración. Y por eso no es una buena idea leer una gran cantidad de microrrelatos así, todos de corrido. O sea que con tu nuevo libro, Ana María, tenemos para mucho tiempo, porque tenemos casi 900 páginas de microrelatos. Es así, es un libro muy rendidor, porque tiene que durar ¿Cuál es la por dosis? lo menos para un par de años. Un par de años, sí, dura, ¿no? seguro, La dosis seguro. es, no sé, 3, 4, 5 microrelatos al día. Sí, Una unos cosita así, poquitos. que podamos poquitos. asimilar, ¿no? Claro. ¿El hecho, Ana María, de haber trabajado en publicidad ha influido en algo en su manera de afrontar los microcuentos? En realidad creo que es al revés, ¿no? Yo tenía desde siempre una natural predisposición para la síntesis y eso me hizo ser muy buena redactora publicitaria. Pero sí hay algo muy importante que me enseñó la publicidad y es esto. Uno como redactora creativa estaba 8 horas trabajando en una agencia y durante 8 horas se me tenían que ocurrir ideas y si no se me ocurrían ideas pues me echaban. Eso me ha hecho mucho menos dependiente de las visitas de la musa. La musa existe y a veces viene y a veces no viene, pero cuando no viene, con mucho esfuerzo y con mucha disciplina, se la puede reemplazar de algún modo. No es imposible. El lenguaje telegráfico es a veces el elemento utilizado por la publicidad para llamar la atención. Vamos a ir escuchando microrelatos de Ana María Xúa mientras transcurra esta entrevista. Tienes uno de un guardián que está enamorado de una planta muy particular y que reproduce, si queremos verlo así, este lenguaje publicitario casi telegráfico. Vamos a escucharlo. Plaza pública. Guardián enamorado de Casuarina, secretamente, incluso para sí mismo. Recorte del presupuesto municipal. Guardián trasladado a tareas de oficina. Casuarina languidece. Guardián languidece. Patéticos encuentros nocturnos.
Con el correr de los días, Casuarina, transformada en palo borracho. Murmuraciones en el barrio. Una noche, trágico parto prematuro. Vástago discretamente enterrado. Previsible crecimiento in situ de una planta desclasada y rebelde que se niega a permanecer atada a sus raíces, pero tampoco quiere estudiar y bebe desordenadamente cerveza, sentada en el cordón de la vereda. Y es que hay amores que matan, que hacen enloquecer a uno, incluso hasta este extremo, Ana María. Sí, pobre Guardián, realmente. Amores en fin, la casuarina, aunque sea, le ha quedado su hijo, ¿no? Amores entre Guardián y Casuarina se llama este cuento. Si lo quieren buscar entre esos cuentos que forman parte de esta antología publicada por Páginas de Espuma. Es el primer cuento, para darles una ayudita, sí, a los claro, lectores, es el primer cuento de Botánica del Caos. Es uno de los libros que forman parte de Cazadores de Letras. Que además habría que decir que era casi inencontrable en España. Al público español hay que aclararle que en este libro, que agrupa 4 volúmenes a su vez, ¿no? Hay 2 libros que no estaban publicados en editoriales de nuestro país. Por lo tanto, la distribución, pues bueno, aunque existían y estaban publicados en Argentina y en nuestra lengua, la distribución era inexistente aquí, ¿no? Con lo cual tenemos esos 2 libros, La Soñera y Botánica del Caos, que para nosotros son totalmente novedosos, y luego la última parte, que se llama Fenómenos de Circo, y unos cuantos inéditos más sueltos, ¿verdad? Claro, todo eso forma parte de Cazadores de Letras. ¿Por qué a las editoriales les cuesta tanto arriesgarse y publicar? Bueno, creo que ya me he respondido en realidad. Porque a las editoriales les cuesta correr riesgos, lógicamente. Pero bueno, tenemos el caso de Páginas de Espuma y de otros, ¿no? Claro que sí. Hay que tener en cuenta que las editoriales no son entidades de bien público, ¿verdad? Las editoriales tienen que vivir y sobrevivir. Y entonces, según las características de la editorial, es el tipo de apuesta que se pueden permitir hacer. A mí me parece maravilloso lo que ha logrado Páginas de Espuma, ¿verdad? Porque ha corrido riesgos, ha apostado al cuento y ha creado un nicho, y yo creo que ha creado lectores, y eso es maravilloso, ha creado lectores de cuento. Claro, sin duda alguna había un público que era receptivo a ese tipo de género. En España es un género muy nuevo, en Argentina lleváis la delantera con muchos años, ¿no? Y bueno, y Páginas de Espuma ha centralizado eso y ha sabido aprovechar ese nicho. Entonces, en efecto, bueno, pues se ha hecho fuerte en sus posiciones. Claro que sí, y lo que ha hecho en materia de minificción es muy valioso, muy interesante. Otro ejemplo de la narrativa de Ana María Súa. En este caso, quizá no sea aconsejable seguir los consejos de quien venga, ni siquiera si se trata de un hechicero que sabe lo que se dice. Por consejo del hechicero, talló una figura de madera con la forma exacta de su enemigo. La quemó en el campo, de noche, bajo la luna. Atraído por el resplandor de la hoguera, su enemigo lo descubrió y lo mató de un lanzazo. Leíamos este microcuento por la tarde, Juan Jacinto, y no podíamos evitar una sonrisa por ese final, ¿verdad? Sí, la verdad es que te deja totalmente atravesado, ¿no? A mí me gusta especialmente este microcuento porque es uno de mis pocos microcuentos realistas. Yo no tengo tantos, hay muchos, la mayor parte de mis microcuentos tienen alguna vertiente fantástica, y este es totalmente realista, y es como, me parece que es más difícil en el microcuento el realismo. Y a ese propósito, Ana María, me gustaría preguntarte, en cuanto a las ideas que sustentan tus microrelatos, te mueves bastante, por ejemplo, dentro de la filosofía, de la metafísica, de las cuestiones un poco que nos llevan al extremo, ¿no? Y de ahí que entre la distorsión fantástica casi, ¿no? Y otras veces también los sueños, quizá, ¿no? Sí, los sueños es una beta que he seguido largamente, y bueno, tiene que ver con características mías personales, ¿no? Yo he sufrido muchas y muy severas pesadillas durante muchos años,
Y en algún momento dije, bueno, ya que me han hecho sufrir tanto, aunque sea que me traigan algo bueno. Vamos a amortizarlo. Claro, vamos a amortizarlo, tal cual. Y de la metafísica también a la metaliteratura. Hay un montón de metaficción también. Hay mucha metaficción, sí, hay muchos también. El microrrelato es como que se presta particularmente para hablar de la literatura. Es que en todo lo que uno escribe, así sean cuentos, novelas, microrrelatos, uno siempre está hablando de literatura también. Uno está contando una historia y al mismo tiempo hablando de alguna manera acerca de cómo esa historia se cuenta. Y bueno, y en muchos microrrelatos esto se vuelve quizás más obvio, ¿no? Les recordamos ojocrítico.rne@rtve.es, es nuestro correo electrónico donde pueden enviar un mensaje si desean obtener una de esas 25 invitaciones dobles para asistir al encuentro que va a ofrecer Ana María Xúa en la librería Tres Rosas Amarillas el próximo martes por la tarde. Tenemos preparado un último ejemplo de esa micronarrativa en la que un Robinson es en esta ocasión el protagonista, un Robinson en la playa, claro, como no podía ser de otra manera, aunque, bueno, tal vez tenga mucho más que ver con la literatura de lo que pensamos. Corro hacia la playa. Si las olas hubieran dejado sobre la arena un pequeño barril de pólvora, aunque estuviese mojada, una navaja, algunos clavos, incluso una colección de pipas o unas simples tablas de madera, yo podría utilizar esos objetos para construir una novela. ¿Qué hacer, en cambio, con estos párrafos mojados, con estas metáforas cubiertas de lapas y mejillones, con estos restos de otro triste naufragio literario? Esperemos que hayan escuchado atentamente estos microrrelatos de Ana María Xúa, porque pueden contener, tal vez, técnicas o estilos que les vendrán muy bien para nuestra nueva pregunta de la semana, que planteamos desde ahora. Volvemos a pedirles un relato, aunque esta vez les exigimos, por decirlo así, que no tenga más de 200 palabras. Recordemos que los relatos que nos enviaron al hilo del inicio de John Updike, en nuestra anterior experiencia, tenían entre 300 y 400, de forma que el reto ahora es gestionar la escasez, como haría un autor de microcuentos. Esta vez, como punto de partida, no tendrán una frase, sino un tema, y ahora pedimos la participación de Ana María para que decida qué tema va a ser ese acerca del cual van a escribir nuestros oyentes. ¿Cómo no? Estaba pensando en un tema que, bueno, me parece muy divertido porque lo he probado alguna vez y veo que despierta efectos muy interesantes en la gente. Uh-huh. El tema es las máquinas inexistentes. Pues ahí lo tienen. Da para mucho realmente. Claro. ¿Tiene cada uno la posibilidad de inventar la máquina que le gustaría tener o hablar de la máquina que le daría más miedo o la que nunca quisiera que se inventara? Son algunas de las líneas, ustedes pueden pensar muchas más. Muchas otras, claro. Las máquinas inexistentes, relatos de un máximo de 200 palabras, también a ojocrítico.rne@rtve.es o bien a nuestro blog, blogs.rtve.es/el ojo, o también en nuestro contestador 900-620-620. Son todas las posibilidades que les ofrecemos y a cambio tendrán un reconocimiento. Se lo iremos adelantando a lo largo de los próximos días. Ana María Xúa, ha sido de verdad un placer y se nos ha hecho muy corto, como ya suponía desde un principio. Se nos ha hecho muy corto, pero bueno, son microrelatos. Claro, ella está acostumbrada al género, a las así pequeñas debe cantidades. ser. Tampoco ha sido una microentrevista, ¿eh? No, ha sido un poquito claro más. No. Pero tampoco mucho. Gordi, que no te has dejado llevar mucho. El libro que presenta, recordemos, se llama Los cazadores de letras, lo publica Páginas de Espuma, toda su minificción en un solo volumen. Ana María Xúa, gracias por haber estado. No, al contrario, muchísimas gracias. Encantada con la entrevista. Y Juan Jacinto Muñoz, te esperamos mañana. Hasta mañana, Jordi.